ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. A vueltas con el multiverso. Hoy vamos a hablar de un tema que os parecerá complicado, realmente lo es un poco, pero también os digo que es algo absolutamente fascinante. Hablaremos hoy de universos paralelos y del multiverso, ¿sabéis, no? Los múltiples universos que hay en paralelo al nuestro. Bueno, pues resulta que según una investigación reciente, ese multiverso podría ser mucho mayor todavía de lo que habíamos pensado hasta ahora. Pero vamos a ir por partes. Antes de entrar en esto, dejadme que os explique los conceptos que necesitamos para ver cómo se han ido produciendo los avances en este campo, ¿no? Imaginaros que en un universo paralelo al que nosotros estamos ahora mismo, pues no sé, muchos de vosotros no estáis escuchando este podcast. En otro universo más, en vez de escuchar el podcast, pues decidisteis ver la tele o mejor todavía leer un libro. Y en otro universo más lo único que veis son contenidos deportivos y no os interesa nada más. Bueno, pues según la mecánica cuántica, cada una de las decisiones que tomamos divide el universo en dos. Uno que es en el que tomamos esa decisión y otro en el que no lo hacemos. Quiere decirse que se bifurcan y se crean dos nuevos universos para cada decisión. El conjunto de todos esos universos alternativos, aquel en el que estáis escuchando este podcast, aquel en el que estáis viendo contenidos deportivos, aquel en el que estáis leyendo un libro, ese conjunto donde múltiples versiones de nosotros mismos viven existencias paralelas pero no idénticas, eso es lo que llamamos multiverso. Bueno, pues eso da lugar a un número absolutamente gigantesco de universos paralelos posibles. Fijaros, cada vez que tomamos una decisión, ¿qué desayuno? ¿Té o café? Bueno, pues quiero café. Entonces hay otro en el que estoy desayunando té. ¿Qué quiero? ¿Tostadas o bizcochos? En fin, pues esto ha dado lugar a una interpretación, ahora que es de la que os quiero hablar, de la mecánica cuántica, una nueva interpretación que ha hecho un grupo de investigadores de la Universidad de California, y resulta que ha abierto un melón que no estaba abierto hasta ahora. Y es que si ya eran muchísimos, un número gigantesco, los posibles universos paralelos, pues con esto que os explicaré ahora, el multiverso podría ser todavía muchísimo mayor. ¿Cómo es eso posible? Hay que entender una cosa primero. Uno de los pilares de la mecánica cuántica es lo que se llama la función de onda. ¿Qué es la función de onda? Bueno, la función de onda describe todos los estados posibles de un objeto antes de que un observador lo observe. Esto es muy importante, quedaros con esto, ¿no? Según la llamada interpretación de Copenhague, que la formuló el físico danés Niels Bohr en 1927, en el momento de la observación, es decir, un físico en un experimento que hace un experimento de física cuántica, en el momento en que observa, la función de onda de ese objeto colapsa y todos los posibles estados se concretan en uno, que es el que observamos, y todas las demás posibilidades desaparecen. Ese colapso de la función de onda da lugar a la realidad clásica que conocemos. Para entender esto mejor, pensemos en el famoso gato de Schrödinger, que fue un simple experimento mental, no pensáis que hubo ningún gato, que no lo hubo, ¿no? Bueno, pues imaginaros que colocamos un gato dentro de una caja que tiene un frasco de veneno. Y si un átomo que hay ahí dentro se desintegra, el frasco se abre, el gas venenoso matará al gato. Bueno, pues según la mecánica cuántica, el átomo tiene dos estados posibles, simultáneos, desintegrado y no desintegrado. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que hasta que alguien abra la caja y observe al gato, este estará a la vez vivo y muerto. Al abrir la caja, la función de onda se colapsa y el gato se concreta en uno de los dos estados posibles. O está vivo o está muerto. Esto es lo que dice la interpretación de Copenhague. Pero resulta que en los años 50 esto se complicó un poco más con otra visión de la mecánica cuántica. Una que se llama la interpretación de los muchos mundos, que fue creada por un físico americano que se llama Hugh Everett, pues eso, en los años 50. Bueno, según esta teoría, la función de onda no colapsa en un único estado. En lugar de eso, cada posible estado es igualmente real, solo que cada realidad tiene lugar en un universo diferente. Volviendo al gato de Schrödinger, si abrimos la caja y encontramos al gato vivo,
una réplica nuestra en un universo paralelo, abrirá la caja y lo encontrará muerto. El acto de observación, por lo tanto, no da lugar a un universo, sino a dos universos separados. ¿Y cómo se aplica esto a todo el universo? Bueno, ahí esto es algo mucho más complejo. Aplicar esta teoría a todo el universo en su conjunto, pues es algo mucho más complicado, ¿no? Tener en cuenta que todo en el universo empezó como fluctuaciones cuánticas en el universo primitivo, y a medida que se fue expandiendo el universo, estas fluctuaciones se fueron convirtiendo en fenómenos clásicos. ¿A base de qué? A base de colapsar más y más funciones de onda. Sin embargo, no está claro cómo surge el mundo clásico a partir de esta realidad cuántica. Uno de los problemas de las dos interpretaciones, la de Copenhague y la de Everett, la de los muchos universos y la interpretación de Copenhague, pues uno de los problemas es definir exactamente qué es un observador. Es el viejo dilema de la física que dice: si un árbol se cae en el bosque y nadie lo está mirando, ¿hace ruido? Claro, pensarlo bien, ¿no? Bueno, si el acto de observar es lo que determina que el universo se esté dividiendo continuamente, ¿qué pasaba en el universo primitivo cuando no había ningún observador? Vale, pues ¿qué hacen estos investigadores? Sustituyen la idea y la necesidad de un observador, que es muy antropocéntrica, por conjuntos de partículas cuyo comportamiento está ligado y depende de la estructura energética del sistema que estamos observando, es decir, del universo entero. Pero veamos, no os asustéis. A ver, nosotros somos objetos hechos de muchísimas partículas grandes y desprendemos calor porque hay actividad dentro de nuestro cuerpo y eso gastamos energía, y donde hay energía se desprende calor. Interactuamos con otros objetos similares y los científicos construyen sus teorías científicas simplemente observando esas interacciones entre los distintos objetos de la naturaleza, y es así como se marcan las leyes de la física, de la biología, de la química. Pero si nos olvidamos de esta perspectiva humana, es decir, si quitamos a los científicos y al observador en general de en medio y consideramos la propia estructura de energía general del universo, pues tendremos una nueva visión sobre lo que es la realidad cuántica y lo que es la realidad clásica, y con la ventaja de que no se necesitan observadores. Vamos a ver qué han hecho estos investigadores. Pues ni más ni menos que liberarse de la necesidad de tener en cuenta un observador. ¿Y qué hicieron después? Desarrollar un algoritmo que identifica nuevas formas de dividir esos sistemas de partículas en subsistemas. Y aquí es donde está lo más interesante. ¿Por qué? Porque hasta ahora los subsistemas eran muy simples. Por ejemplo, la caja y el gato en el experimento de Schrödinger eran un subsistema. Pero ahora, sin observadores, cualquier subsistema es válido, incluso los más peregrinos, siempre y cuando las interacciones entre los distintos subsistemas lleven a que uno de ellos, por lo menos, se convierta en clásico. Vivo o muerto, observamos vivo o muerto. ¿Cómo funciona eso? Lo mejor es poner un ejemplo. Imaginaros, podemos tener lo que nos dé la gana. Por ejemplo, podríamos tener un subsistema formado por un fragmento, un trozo de la Tierra y la galaxia de Andrómeda. O en el caso del gato, podríamos generar, mediante este método, un subsistema de medio gato con un fragmento de la Luna. Aunque parezca absurdo, esos subsistemas son exactamente igual de válidos que el gato vivo y muerto. Y esta perspectiva implica que hay innumerables, infinitos universos paralelos totalmente nuevos que antes no se habían considerado y que no dependen de la existencia de un observador. Es decir, que el multiverso es muchísimo mayor de lo que habíamos pensado. Los científicos han llamado a esta nueva interpretación a la de los muchos más mundos. La de Everett era la de los muchos mundos, pues esta es la de los muchos más mundos. Y para entender cómo funciona, lo que hay que hacer es imaginarse una versión cuántica de un acto sencillo y habitual. Como por ejemplo, decidir si tomamos café o té por la tarde. Y veamos este hecho, decidir si tomamos café o té por la tarde, a ver qué resultados nos da en términos de multiverso con las tres teorías: la interpretación de Copenhague, la interpretación de los muchos mundos de Everett y la interpretación de los muchos más mundos de estos investigadores. En la interpretación de Copenhague, que es la clásica, pues al tomar una decisión, por ejemplo, que queremos té o que queremos café, la función de onda se colapsa y se concreta en una de las dos opciones, la otra se desvanece. Si luego decidimos que queremos
entre tostadas o cereales, pues colapsará una segunda función de onda y la realidad volverá a configurarse para mostrarnos una de esas dos opciones, mientras que la otra desaparece. Es decir, todo sucede dentro de un único universo. Las demás opciones posibles desaparecen. En la interpretación de los muchos mundos de Everett hemos visto que esto no es así. El yo que prefiere café y el que prefiere té existen a la vez, solo que en mundos paralelos, en universos paralelos. Cada uno de esos mundos además se divide nuevamente dependiendo de si queremos cereales o tostadas o galletas. Cada decisión crea universos diferentes y no se desvanece la que no se materializa en el universo real. ¿Y qué pasa con esta interpretación nueva de los muchos más mundos? Bueno, la cosa aquí se complica un poquito más, porque nuestra interacción con el té, el café, las galletas o las tostadas no solo da lugar a un par de universos cada vez, sino a un auténtico reino de universos enorme en los que es posible cualquier tipo de subsistema. Por ejemplo, podremos tener un subsistema que combine una taza de té con la galaxia del triángulo, o más extraño todavía, un subsistema que incluya nuestro brazo izquierdo y la estrella de Sirio. Estos subsistemas, aunque nos parezcan absurdos, son absolutamente válidos. Habría universos en los que esto estaría sucediendo y dan lugar a los universos en los que existen, pero no dependen de la existencia de un observador. Con esta gigantesca, prácticamente infinita cantidad de posibilidades de subsistemas, pues cada uno de ellos da lugar no a un par de reinos o de universos nuevos, sino a toda una categoría de universos nuevos. De forma que el multiverso de Everett, que ya era grande, se queda chico y en esta nueva interpretación crece de forma exponencial. ¿Y cuál es la conclusión de todo esto? Bueno, simplemente que estamos ante una nueva interpretación de la mecánica cuántica, una forma que ha cambiado la manera de segmentar la realidad, porque admite cualquier tipo de división de subsistemas, incluso los más absurdos y antiintuitivos, y que además prescinde del acto de observar. A ver, los científicos, los propios autores, saben que esta idea está en una fase muy inicial, pero creen que su descubrimiento es algo muy significativo y que tiene muchísimas posibilidades. Por lo tanto, seguirán explorando, refinando la teoría y, por supuesto, cuando lo hagan, os lo contaré. Muchas gracias por escuchar. Todos los episodios de Materia Oscura con José Manuel Nieves están disponibles en la web del periódico, abc.es y en las plataformas de audio.